Bueno, en esta ocasión vamos a ver el tema ruegos que dan resultado. Si algo queremos es que nuestros deseos se cumplan y de preferencia no los nuestros, sino los deseos de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que los que estamos aquí es que ya sabemos que muchas veces nosotros deseamos mal, pero Dios desea lo mejor para nosotros. Así es que hay ruegos que nosotros podemos aprender, personas que rogaron por tener un cambio para ellos o para los demás. El primer ruego que vamos a ver es Marcos 10, 46. Vamos a leer en tres aspectos en el Nuevo Testamento, tres personas con ruegos. El primero es Bartimeo, ruego insistente por tener un proyecto de vida. Bartimeo está narrado en Mateo, Marcos y Lucas. Los tres evangelios tratan de este hombre. Marcos 10, 46 al 52 es donde vamos a ver. Y habla de un ciego sentado junto al camino. Su nombre es Bartimeo, que significa hijo de Timeo, que significa hijo de la luz. Y desde ahí ya hay un problema, o dos problemas. Por un lado era ciego y por otro lado era alguien que deshonraba el nombre que tenía, porque siendo hijo de la luz, lo único que podía ver él era oscuridad. ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses soportando la incongruencia de su llamado en su situación de ciego? Es de las pocas narraciones donde el que va a ser objeto del milagro se sabe el nombre, por eso es tan especial que escuchemos y pongamos claridad en este nombre. Como alguien con un nombre tan elevado como hijo de la luz era ciego. Y la persona promedio de hoy, sin fe, sin Dios y sin esperanza, a su vez también vive una incongruencia en el sentido por el cual está en esta tierra. Nacimos para ser reyes y soberanos sobre una creación y sin embargo estamos sujetos a la peor de las pasiones. Esto hace ver el sinsentido en el cual se vive y así va la persona, realmente sin saber bien a bien por qué está aquí, a dónde va, buscando un significado de la vida, tomándole prestado al tiempo, prestado el dinero y fuerza prestada, cuando al final sabe que morirá, pero la pregunta está ahí, ¿para qué viví? ¿Para qué? ¿A dónde voy a ir? Ese es el vacío que muchos viven, pero pocos reconocen. Por algún lugar se perdió Dios, en algún lugar del camino, quizás cuando niños estaban anhelantes de un ideal, de un Dios que después fueron perdiendo. El hombre hecho a imagen de Dios se ha convertido en menos que Dios, que ningún otro animal en el planeta. Creado para reflejar la luz de Dios, se ha retirado en una cueva reflejando solo su propia pecaminosidad. Y es una gran tragedia que siendo alguien con alto llamado, venga a ser alguien que no está viviendo ese llamamiento. Por eso está la Biblia, por eso está Jesús y por eso está el Mesías, que venía a cambiar la situación de Bartimeo o de aquellos que no le hayan sentido a su vida. Y Bartimeo lo que muestra es esa desesperación por un cambio, por una sanidad, porque aunque era ciego, no era sordo y tenía las orejas bien puestas. Marcos capítulo 10, versículo 48 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era ciego, pero no era sordo. Este hombre, a pesar de su situación miserable, no se conformó. Quizás otro ciego hubiera llegado a su zona de confort y pues en el espacio y en lo que le tocó vivir simplemente un mendigo más en el camino. Y ni modo, hay tantos sinsentidos que otro más, ¿cuál es el problema? Pero
Pero este hombre no se quedó quieto. Él era un buscador, había escuchado muy bien lo que pasaba a su alrededor. Quizás había escuchado, y ve lo que dice Marcos 10:46, quizás había escuchado, y yo creo que tenía buen ojo para escuchar lo que Jesús había prometido. Aquí está una gran promesa, porque dice, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Así es que, además, Bartimeo seguramente había escuchado de los milagros que hacía Jesús. Y aquí hay dos mezclas. Por un lado, promesa, por la promesa que está aquí, que viene referida a lo que pasaría dentro del pueblo de Israel con el Mesías que vendría, y con Jesús anunciando que esto había ya llegado. Y por otro lado había una evidencia. Él tenía evidencias de que Jesús cambiaba, de que Jesús tenía sanidad, portaba sanidad a donde llegaba. Así es que ahora mismo está pasando Jesús por ese camino, por su mundo, está pasando y llegando a ese mundo en el cual él vivía. Oye a lo lejos la voz de la multitud que clama sobre Jesús y él empieza a gritar. Había muchas barreras porque tuvo que gritar alto porque Jesús no estaba cercano. Marcos 10:49 dice que muchos le reprendían para que se callara, pero al contrario, él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Siendo que él estaba gritando para que lo escuchara Jesús, los demás gritaban para que se callara. Él estaba con una legítima necesidad, pero los otros, ¿cuál era su necesidad para que se callara? Así sucede. Mientras vemos una ola que va en contra de buscar un sentido a la vida y barreras que se ponen, sin embargo, ahí está la persistencia de Bartimeo. Es la persistencia de aquel que escucha su alma, no está escuchando a los demás. El salmista en el Salmo 42, él escuchaba su alma y la sentía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. En el Salmo 63 también está reflejada ese escuchar del alma. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Hay un anhelo por darle significado a la vida y espero que tú escuches el clamor de tu alma que te está diciendo: hey, hay un sentido, hay un propósito por el cual estás aquí. Hay un propósito por el cual escuchas acerca de otros que están sufriendo. Hay un propósito al cual Dios te está llamando. No te puedes quedar ciego ante lo que está pasando a tu alrededor. Pero hay muchos Bartimeos, cristianos que no son luz, cristianos que se portan igual como si no fuera un cristiano. Pero ahí está el llamado, y tu alma te lo está diciendo: hey, hey, el alma tiene sed de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Marcos 10:49, Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, y ahí sí ya oyó una voz de confianza: levántate, ten confianza, Él te está llamando, Él te está llamando. Ya es hora que dejes el sinsentido de tu vida y la incongruencia en la que vives. Estaba siendo llamado. Y él respondió. Arrojando su capa, se levantó y fue a Jesús. Y Jesús le sanó. Enseguida, dice el verso 52, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El ruego insistente valió la pena. El escuchar la voz de su alma que le decía: hey, ya no andes en esas cegueras. Levántate, ahí está pasando Jesús, clama a Él, ruega a Él. Sigue insistiendo a pesar de las voces que tratan de callarte. Valió la pena. Este hombre recibió
lo que tanto buscaba, el sentido por el cual le habían llamado Bartimeo, hijo de la luz, porque ahora no tan solo veía físicamente, sino ahora estaba viendo al Señor, veía espiritualmente. El otro ruego es otro caso, está en Marcos 7:24, si quieres voltear. Está hablando acerca de una mujer y en un contexto muy especial, porque Jesús en ese momento no quiere sanar, no fue a ese lugar a estar sanando gente, fue a descansar. Quería que sus discípulos descansaran. Él quería esconderse de la multitud, dice el verso 24. Y entonces hubo una mujer que interrumpió su descanso y se postró a sus pies. Si leemos este pasaje mismo en Mateo 15:21, dice que hacía tal griterio, o sea, no tan solo se postró, sino gritaba, pero gritaba a viva voz, que los discípulos se acercaron a Jesús y le decían, despídela, ya despídela. Además, esta mujer no era judía, era sirofenicia. Había llegado en un momento inoportuno y sus gritos, en vez de ayudarla, la estaban alejando del propósito por el cual estaba ahí. Y todavía más, porque en Mateo 15:24, casi la vemos que Jesús la corría. Esto no era usual, pero aquí Jesús la está corriendo. Él le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado para ti, soy enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella insistió, Señor, socorro. ¿Cuál era su situación? Ella no tenía un problema en específico. ¿Quién tenía el problema? Su hija, su familia tenía un problema muy fuerte. Había un problema con su hija. Y que mamá, sea judía, sea sirofenicia, sea mexicana, sea capuluaca, yanguistenca, jalatlaca, ¿no? Tilapa, no tiene un amor especial para sus hijos, ¿no? Ella tenía este amor especial. Esto es algo que no se le puede robar a una mamá. Por muy pecadora que sea y muy alejada de la religión y de la creencia en la fe en el Dios vivo, tenía ese amor. Y sin embargo, volvió Dios a correrla. El Señor Jesús aparentemente la está corriendo, porque Él respondió, mira, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Ve usted todas las barreras que había detrás de ese ruego por una armonía, una paz, una sanidad para la familia? Quizás otro en su mismo lugar estaría ya retirándose, desconsolada, pensando quizás en otro momento, si llego igual, estaré en un mejor tiempo para pedirle al maestro que me ayude. Quizás eso hubiera sido lo más común para ya no seguirse arrastrando, ya se había puesto de rodillas, ya no había más que hacer. Y quizás ya era demasiado orgullo tirado al piso. Porque sí, efectivamente, ¿cuántas veces los ruegos que hacemos por los nuestros son detenidos por el orgullo? Nuestro orgullo. Nuestros orgullos evitan que los milagros de bendición se esparzan en nuestros hogares, porque allí está el orgullo, la manera en la que yo digo que se hagan las cosas, y cuando yo quiero y con el grito que yo quiero expresar, así ha de ser. El orgullo es muy costoso. Por orgullo el faraón no se doblegó ante el Dios Jehová que mostraba al pueblo de Israel, y por orgullo Faraón vio morir a su hijo, por orgullo. Por orgullo Saúl no quiso reconocer su falla ante Samuel cuando no esperó al profeta e hizo culto, y por su orgullo perdió la gracia de Dios y perdió el reino para él y para sus descendientes. Por orgullo, ¿cuántas más personas
perderán la oportunidad de ver milagros de sanidad en medio de sus familias. ¿Por qué? Orgullo. No se pudo, bueno, no se puede. Ya he rogado, pues ni modo. Pero no fue el caso con esta mujer, porque gracias a que aceptó enterrar su orgullo, ella dice, sí, Señor, exactamente tiene razón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tienes toda la razón. Yo ni para hijo llego, ni para hija llego, pero considérame una perrilla, ¿no? Un perro. Así, el perro sí recoge las migajas que come del pan que comen los hijos. Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Perderás la oportunidad de ver milagros de bendición en medio de los tuyos? ¿No tienes parientes que los ves encerrados en su propia pecaminosidad, envueltos en su alejamiento a Dios y en sus propias heridas que ellos silenciosamente están labrando para sí mismos? ¿Será que no serás capaz de rebajar tu orgullo y humillarte al Señor para que el Señor te conceda ver la obra de Dios? ¿Qué había entre la acción de Jesús y la situación demoniada que estaba padeciendo esta niña? ¿Qué había? ¿Qué había en medio? Una mujer que tenía que someter su orgullo. Eso es lo que había de obstáculo. Jesús lo sabía, por eso fue todo este bloque de obstáculos para que se diera la sanidad en ese lugar. Y ella pasó la prueba. La humildad le permitió que su ruego se convirtiera en bendición. Perderás la oportunidad de ver milagros de sanidad en los tuyos, en tus parientes, en las amistades que tienes alrededor que sabes que andan en caminos de perdición por causa del orgullo. Tu orgullo lastimará la acción de Dios. Está en tus manos, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a doblegar nuestro orgullo. Y el tercer es el clamor por los cambios imposibles. El clamor por los cambios imposibles. Hay casos imposibles, en la Biblia los vemos. A varios. Bueno, no se diga Lázaro, ¿verdad? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que iba a ser resucitado? Pero Jesús es el maestro de los casos imposibles. En Marcos capítulo 5 vemos a un endemoniado, gadareno, de Gadara, de esa región. Eran tal su condición de inhumana, diríamos, que había perdido la humanidad. Los demonios habían hecho población en ese cuerpo. Demonios que lo aislaban de los demás, dañaba a los demás, se dañaba a sí mismo y no se diga en su alejamiento a Dios. Un muerto en vida viviendo entre los sepulcros en el cementerio. Marcos capítulo 5 detalla y va poniendo, ubicando toda la condición en la cual vivía. Peleado con su familia, que nadie lo podía atar, peleado con su comunidad, peleado con la vida, enemigo de sí mismo. No era un demonio, eran varios, era una legión de demonios, algo tal que cuando Jesús le trata de decir, y dime tu nombre, dice, no, te voy a decir legión porque somos multitud. ¿Qué demonios habría? ¿Demonio del odio? Estoy diciendo lo contrario a los frutos del Espíritu, ¿eh? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. El demonio del odio. Voy a decir ahora los demonios que salen de la contraposición de esos frutos. El demonio de la tristeza, de la melancolía. El demonio de la guerra interior. El demonio de la impaciencia. El demonio de la ansiedad, el demonio de la maldad, demonio de la falta de fe,
de la furia, de la inestabilidad. ¿Cuántos demonios tendría? Una legión de demonios. Y cuando hablamos de alguien poseídos es porque ya lo dominaban, estaban sin control sobre su vida. O sea, el control lo tenían los demonios, él no tenía control. Por esto vivía en el cementerio. Y nadie hubiera pensado que hubiera habido un cambio en esta vida. ¿Quién pensaría que la oscuridad puede convivir con la luz? O hay oscuridad. Pero en este caso, en el Evangelio de Marcos, vemos ese encuentro entre la oscuridad y la luz. Marcos 5:6, cuando vio a Jesús de lejos, porque venía del mar, de las áreas judías, pasó el mar de Galilea y llegaba a las áreas gadarenas, gentiles, no judías, y allí desembarcó Jesús, y dice que de lejos corrió y se arrodilló ante Jesús. Y clamaba a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me atormentes. Porque Jesús le decía a este hombre, y no al hombre, sino al demonio: sal de este hombre, espíritu inmundo. Mira qué contradicción, ¿verdad? Mira qué contradicción. Suponemos que estaba tan endemoniado que había perdido el control de sí mismo. Pero ¿qué estaba haciendo este hombre? Había ido a acercarse a la luz. El que estaba dominado por la oscuridad fue y se arrodilló ante Jesús. Una contradicción además, porque estando arrodillado le decía: aléjate de mí, no me atormentes. Bueno, entonces ¿a qué veniste, no? Uno le hubiera dicho: pues ¿a qué vienes? Ah, sí, ¿a qué vengo? Aléjate, Señor. Pues tú aléjate, pues ¿por qué estás ahí arrodillado? Es esa contradicción entre la razón y la necesidad del alma. Una agitación interior. Por un lado, el deseo de ser liberado de los pecados, pero por otro lado el deseo de seguir en los pecados. ¿No has sentido esa lucha? Por un lado, libérame de mis pecados, pero por otro lado, ay, me da placer cometer esos pecados. Personas deseosas de emprender un vuelo diferente en sus vidas, pero a la vez en la alegría de tener las alas rotas. Algunos queriendo adorar a un Dios omnipotente y terminan adorando a un ídolo de cerámica que si lo sueltan se rompe. Esa contradicción que hay en el ser humano entre querer acercarse a la luz, pero a la vez querer el placer de la oscuridad. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? No me atormentes. Para el pecador ciertamente pareciera que Dios le quiere atormentar, porque es cierto, la paga del pecado es muerte. Pero Jesús no había llegado para pagarle, para cobrarle el pago, sino más bien para pagar por sus pecados. Porque ¿qué le decía Jesús? Sal de este hombre, ordenándole. ¿Ha escuchado usted a los hijos a veces? Resulta que cuando papá, mamá o un amigo le hablan: acércate a Dios, ya deja de molestarme, ¿por qué me molestas? Aléjate, deja de decirme. ¿No ha escuchado eso? Ya, déjame de estar diciendo cosas, deja de molestarme. Mire, bien dice la Biblia: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y la Biblia señala que toda mente está enferma y todo corazón está dolido. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Estaba en esa contradicción. Esta persona estaba entre la oscuridad y la luz. Estaba arrodillado, pero a la vez queriendo estar alejado de Dios. En el deseo de que se quitara esas cadenas que lo oprimían, pero a la vez deseoso de seguir en esas condiciones de pecado. ¿Qué fue lo que valió de esta situación? ¿Qué fue lo que hizo que hubiera liberación? ¿Qué fue? ¿Qué fue?
entre que rogaba y no rogaba. ¿Qué fue? Que estaba ahí y permaneció arrodillado ante Jesús. No sé cuánto tiempo, no dice ahí cuánto tiempo. Lo suficiente para que hubiera todo un episodio donde se liberan esos demonios, van a los cerdos, se van los cerdos al todo un tiempo, caen en un precipicio esos cerdos y al final este hombre está liberado. Dice ahí la palabra de Dios que estaba vestido y que estaba totalmente cuerdo. Así es que llegó la respuesta a su solicitud, porque ahí estaba Jesús, el que había venido a liberar a los cautivos, porque Dios envió al libertador de los cautivos. Y allí estaba quien, en ruego, arrodillado ante Dios, en medio de esa lucha entre querer y no querer, había hecho algo que le valió. Se acercó a Jesús y se arrodilló ante él, aunque su mente tenía una lucha. ¿Fue liberado? Fue liberado. A eso vino Jesús, a liberar al cautivo. Así es que Jesús está ahí respondiendo al ruego insistente de Bartimeo, el ruego humilde de una mujer por su familia, y el apenas débil clamor de un hombre que era imposible que hubiera cambios, pero ahí estaba Jesús. Y ahora tú estás aquí. Estás iniciando un nuevo año en el cual yo espero que tú esperes ver cambios en tu vida y en la vida de los tuyos o los cercanos a ti, ¿no? ¿No quieres? ¿Con qué ruego estarás tú buscando que se den los milagros disponibles para todo aquel que ruega en clamor, en humildad y en esa permanencia que aquí vemos?